Me sostendrá, así es el Señor. Dilo, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Tú lo harás, Señor, me fortalecerá, así es el Señor. Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a este tu canal del servicio virtual de la Iglesia Aliento de Vida Montclair de los Movimientos Ágape, aquí en el estado de California. Salimos para toda la Unión Americana, México, Centroamérica, Suramérica y parte allá en Europa donde nos escuchan algunos hermanos. Amén, gloria al nombre del Señor. Nos encontramos esta noche, hermanos. Venimos a hacer este servicio para bendecir tu vida, que puedas escuchar palabra de Dios a través de este canal. Le pedimos a nuestro Señor en nuestras oraciones que abra los corazones, la mente, los ojos del entendimiento de cada persona que escucha, que unja los labios de los predicadores y que en medio de la alabanza, el mover del Espíritu Santo llegue hasta tus hogares, ministre tus corazones y puedas recibir esa sanidad, esa liberación, esa salvación que tanto necesita este mundo en esta noche. Damos gracias al Señor porque continuamos aquí. Los brazos se han fortalecido y no han cesado los obreros de trabajar en la obra del Señor. Damos gracias por eso y es digno de alabar el nombre del Señor porque solamente Él da las fuerzas para seguir adelante. Amén, porque dice su palabra que apartados de Él nada podemos hacer. Así que esta noche le invito ahí donde usted está, querido hermano, y que abra su palabra, la palabra del Señor en el Salmo 42. Vamos a leer 5 versículos de este salmo y vamos a declarar que mi alma tiene sed de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire lo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire lo que dice el salmista: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahí donde te encuentras, en la comodidad de tu hogar, aún puedes estar con tristeza, con aflicción. Acuérdate y dile a tu alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Dile ahí donde estás: y aún le alabaré a mi Dios. Aún he de alabarle porque Él es mi salvación y Él es mi Dios. Y dígale en oración: Padre, gracias te doy, Señor. Hoy mi alma tiene sed de ti. Hoy llegamos a este canal, a este lugar, Señor, sedientos de ti.
esperando esa palabra, Señor, que avive mi corazón y el fuego de tu presencia anime a mi alma, Señor, a seguirte alabando y adorando desde aquí donde nos encontramos. No importa la situación por la que vivamos, mi alma tiene que alabarte, mi alma tiene que adorarte, porque le has entregado salvación para vida eterna. Damos gracias en el nombre de Jesús por todos los hermanos que siguen en la obra, fortaleciéndose y trabajando para gloria y honor del nombre del Señor. Que no ha cesado la palabra, que no ha cesado la alabanza, porque hay almas necesitadas que tienen sed de Dios. Y hoy vamos a entrar a este momento de adoración y de alabanza, glorificando el nombre del Señor. Yo te invito ahí donde estás, hermano, en el nombre de Jesús, que alabemos a nuestro Dios, que glorifiquemos el nombre de Jesús, que entremos en alabanza y adoración, y que nuestros corazones estén atentos para escuchar la palabra que fluirá de los labios del predicador. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde se encuentra, hermano, entremos esta noche en alabanza y adoración, a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Declare sobre su casa, declare sobre su vida que no hay turbación en su alma, que en usted hay gozo, hay alegría, hay paz, hay fortaleza para enaltecer el nombre de nuestro Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y presente su adoración y su alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Regálale unas fuertes palmas al Señor en esta noche. Presenta tus manos, tu alabanza y tu adoración delante de Él. Ven y rinde tu corazón delante de tu Padre en adoración. Oh, hemos venido a adorarte solo a ti, Señor. Hemos venido a darte sacrificio de alabanza solo a ti, Señor, porque tú eres digno de ser exaltado, porque para esto tú nos llamaste, Señor, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo delante de ti, siendo obedientes a tu llamado, Jesús. Oh, Salvador nuestro, te adoramos hoy y agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Dale otras palmas al Señor y entra en adoración delante de su presencia. Oh, porque digno eres tú. Digno es el Señor, amén, iglesia, de ser exaltado y glorificado. Vamos a adorarle con libertad. ¿Cuántos son libres en este lugar? ¿Cuántos han sido limpiados y lavados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han dicho al Señor, Señor, yo te sigo? Señor, yo te sirvo. Señor, yo he entregado mi vida solo a ti. Antes éramos unos perdidos, apartados de su presencia, mas hoy la voz de nuestro amado ha llamado nuestro nombre. ¿Cuántos están aquí para alabar? ¿Dónde está el pueblo que alaba al Señor? Vamos a decirlo, ¿quién lo diría?
abrazaría tu gloria, Señor. Una vez más, díselo. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. Gracias, Señor. Abrazaría tu gloria, Señor. Dale palmas al Rey. Delante de ti, voy a cantar, voy a rezar, voy a reír, lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti Y nos gozamos en ti. Cosas que me digan aleluya, lo hago solo para ti. Alábale con gozo en tu corazón. Celebramos tu nombre, Señor, porque somos victoriosos en ti. ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Que no importa que me digan aleluya, lo hago solo para ti. ¡Celébrale! Y a su nombre, pueblo, porque tú vives, porque tu reinas, amado. No importa
alegremente en su presencia. Salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y siempre. Gózate. En su presencia, salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y siempre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y siempre. Una vez más. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, salta dando vueltas para Cristo. Díselo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre y siempre. Buenas noches, amados hermanos, el Señor los bendiga. Estamos en esta noche para saludarlos desde esta iglesia, su iglesia que es Centro Cristiano Ágape en la ciudad de Montclair, California. Y estamos aquí, amados hermanos, para compartir de la palabra que nos es necesaria en estos tiempos difíciles por los cuales estamos pasando, ¿verdad? Pero aquí el Señor tiene algo para nosotros, para poder confortarnos, para poder nuevamente acercarnos a su presencia y ver que Él es bueno y que Él es fiel y que su promesa está todavía presente, que Él estará, ¿verdad?, con nosotros todos los días hasta el fin, hasta el final. Desde el comienzo de Génesis, ¿verdad? Vemos que Él estuvo con Josué, que estuvo con Abraham, que estuvo con Moisés, con todos. Y hasta ahorita Él sigue haciendo su promesa. Así es de qué hemos de temer, ¿verdad, amados hermanos? Así es de que vamos a dar inicio a este servicio en esta hermosa noche, ¿verdad? Leyendo una porción de la palabra en el libro de Isaías 55. Vamos a leer solamente 3 versículos, ¿verdad?, para dar inicio, y vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, para poner en manos del Señor estas sagradas escrituras. Padre, te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aquí estamos nuevamente, Señor Padre, el llamado que tú nos has hecho para testificar, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, sea llegada a todos aquellos sedientos, Señor, a todos aquellos, Señor, que aún quizá en este momento no tienen dinero, que están pasando necesidades, Señor, que están esperando quizás, Señor Padre, en los gobiernos, o están esperando, Señor, en alguien más, y han puesto, Señor, la mirada en ti. Te pedimos por ellos, Señor, para que ellos vuelvan su mirada, para que ellos vean, Señor, que tus propósitos son buenos y que tú, Señor Padre, nunca dejarás, Señor Padre, a un pobre, Señor, ¿verdad?, sin dinero, Padre, y que nunca, Señor, dejarás de proveer lo que a nosotros nos has proveído. Señor, en tus manos ponemos esta palabra y Padre, la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Isaías capítulo 55. Vamos a dar inicio a este servicio y van a ser 3 versículos los que vamos a leer. Y la palabra se lee bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir y comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y el Señor en el capítulo 2 pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y en el capítulo 3 dice: inclinar vuestro oído y venir a mí, oíd y vivirá vuestra alma
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Gloria sea al Señor. Amados hermanos, en esta noche el Señor hace un llamado, un llamado invaluable, un llamado que no tiene precio, un llamado que lo está haciendo, ¿verdad?, a todos aquellos que están sedientos, a todos aquellos que en este momento tampoco no tienen dinero. Claro, sabemos que estas palabras eran para el pueblo, ¿verdad?, de Israel, que después de ese cautiverio, después de que ellos fueron, ¿verdad?, desligados de Babilonia, que fueron libertados, el Señor hacía nuevamente un llamado al pueblo de Israel, pero también está haciendo un llamado a nosotros que estamos aquí, ¿verdad?, para venir a las aguas. Y si usted piensa, y podemos pensar de qué manera podemos acercarnos, de qué aguas está hablando el Señor, ¿verdad?, de qué manera podemos acercarnos, y vamos a dar introducción primeramente, ¿verdad?, qué es lo que significa el agua para nosotros, ¿verdad? Dice, las estadísticas dicen que cuánto tiempo puede vivir sin agua, ¿verdad?, el ser humano. Las estadísticas revelan que el ser humano puede sobrevivir más comiendo que sin tomar agua. Es decir, los días para un ser humano son 3 contados sin agua, y en los excesos casos es de 11 a 13 días, cuando aún pudieran ser más, y es cuando hay un desgaste físico, y es cuando hay una deshidratación, y el cuerpo necesita hidratarse nuevamente para recuperar esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no la pregunta es, ¿por qué no podemos sobrevivir sin agua? Los seres humanos, usted y yo, dicen que no podemos almacenar agua. Es decir, que el agua que nosotros tomamos nos hidrata, y nuevamente el mismo cuerpo, ¿verdad?, la desecha, y volvemos nuevamente, necesitamos nuevamente de esa agua para seguir hacia adelante. Entonces, lo que significa que el agua no se puede compensar y no se puede conservar el equilibrio, ¿verdad? Cualquier persona, amados, por muchos ejemplos que hemos puesto, que cruza un desierto, lo primero que esa persona piensa no es en la comida. Esa persona piensa en llevar bastante agua para poder cruzar ese desierto y llegar, ¿verdad?, a donde tiene que llegar. Así es de que cualquier persona que cruza ese desierto, lo primero, su mayor preocupación es el agua. Ahora bien, en este episodio, en esta palabra que el profeta Isaías nos trae a nosotros, vamos a ponerla, ¿verdad? Vamos a poner, para empezar, las 3 preguntas que yo observaba, y que esas 3 preguntas vienen y dicen, primeramente, dice, ¿quiénes son los que están invitados? ¿Qué es lo que se les ofrece? ¿Y qué se les dice que deben de hacer para obtener lo que el Señor está ofreciendo? Ahora bien, la primera clase descrita en el versículo 1 dice que todos los sedientos, todos los que tienen sed, ¿verdad?, y todos también los que no tienen dinero. Pero podemos preguntarnos, ¿acaso nosotros podemos pensar de qué sed está hablando? El Señor no está hablando de una sed física. El Señor está hablando de una sed espiritual. El Señor está hablando también a aquellos que no tienen dinero, que quizá en este momento no tienen trabajo, y que quizá, como al principio decíamos, están poniendo su mirada, ¿verdad?, en los gobiernos o en los empleadores del trabajo, pero se han olvidado de precisamente venir y pedirle al Señor, que el Señor es el que provee, ¿verdad? Entonces, la primera clase escrita aquí, entonces ya la mencionamos, pero el llamado es para todos aquellos que verdaderamente tienen una necesidad espiritual. Entonces, la primera clase de personas que Dios invita a venir a Él son esos sedientos que no tienen dinero para pagar y que necesitan, ¿verdad? Y que también no pueden comprar nada y no tienen dinero. Pero Dios muestra un llamado aún mayor
que la sed física. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el agua, amados hermanos, el agua con nuestras vidas? ¿Cómo nosotros podemos discernir, cómo podemos darnos cuenta de qué manera el Señor nos está hablando en esta noche acerca de esa agua? Y vamos a leer un versículo, ¿verdad? Aquí para poder entender qué es lo que simboliza, qué es lo que el Señor trata de hablarnos, así como habló en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿el agua en la Biblia es una imagen, amados hermanos, del nuevo nacimiento para cada uno de nosotros? Por eso cuando nosotros venimos a las aguas, cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a esa fuente de vida que es Dios, Él dice que nos va a refrescar, el agua nos va a limpiar. Es como cuando venimos de trabajar, quizá usted viene fatigado, usted viene sudado, usted viene totalmente abatido. Cuando usted recibe ese baño, se va a refrescar, se va a sentir libre, se va a sentir liviano. Y en la manera que nosotros podemos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice que es un nuevo nacimiento que tenemos cuando recibimos esa agua. Y Juan 3:5, ahí dice la palabra que respondió Jesús, y conociendo este pasaje, ¿verdad?, y parafraseando un poco, estaba al frente de Nicodemo. Y cuando Nicodemo le hace algunas preguntas, primeramente el Señor dice que le responde, porque Nicodemo preguntaba que de qué manera él podía, ¿verdad?, nacer de nuevo. ¿Cómo podía él entrar en el vientre de su mamá, siendo él ya una persona ya bastante de edad? Pero él dice, respondió Jesús y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, amados, ese es el llamamiento, eso es lo que simboliza de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar un poco, ¿verdad?, en esta noche, de lo que simboliza el agua para nosotros que tenemos esa necesidad nuevamente, así como tenemos esa necesidad de estar tomando el agua todos los días para poder quitar esa sed, para poder hidratarnos, para poder tener fuerzas. Eso mismo el Señor quiere que hagamos, que cuando nosotros estemos fatigados, cuando nosotros tengamos dudas, cuando nosotros estemos precisamente abatidos, cuando estemos confundidos, recordemos que cuando venimos a la fuente de agua, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, es donde nuestra alma se va a refrescar, es donde nosotros vamos a encontrar el descanso, ¿verdad? Entonces, el llamamiento de Dios, decíamos, no es una sed física, sino una sed espiritual. También vemos en Juan 7:37 otro ejemplo, ¿verdad?, que Jesús hace, ¿verdad? Dice que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz, amamos, pues que era una multitud, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Pero también en el capítulo 38, también lo voy a leer aquí, ¿verdad? Dice, si alguno tiene sed, dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí Jesús nuevamente se presenta, ¿verdad?, como el agua viva que calma la sed y que le da a uno, ¿verdad?, esperanza de vida eterna. Ahora voy a poner un ejemplo aquí, voy a hacer una pauta, ¿verdad? Estábamos hablando primeramente del Antiguo Testamento y nos introducimos al Nuevo Testamento para saber cómo podemos conjugar, cómo podemos darnos cuenta de qué agua se está hablando, ¿verdad? Isaías en el versículo 55:1. Y aquí hacemos la introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? En la palabra de Juan, en donde el Señor primeramente habla con Nicodemo y después se presenta a él como esa agua, ¿verdad? Pero ahí en ese tiempo él hace un llamado también al pueblo de Israel cuando él estaba aquí en la tierra, y démonos cuenta de algo, amados hermanos, que los fariseos, escribas y muchas otras personas que andaban al lado de Jesucristo cuando él hace el llamado, muchos aún creyendo, especialmente quizá los judíos o los escribas fariseos, que al escuchar que él hacía esta invitación, muchos
desechaban su palabra, muchos lo ignoraban, muchos contendían con él, muchos no creían aún viendo lo que él hacía. Y ahora en día pasa lo mismo, amados hermanos. Creemos no tener sed de justicia, ni tampoco necesidad de acercarnos al Señor, porque quizá decimos, yo ya conozco las escrituras, yo ya conozco a Dios, ya conozco ciertos pasajes y yo me porto bien, yo no necesito. Pero recordemos, Señor, amados, que si no nacemos de nuevo, si no venimos a esas aguas, entonces ¿de qué manera podremos entrar al reino de los cielos? Tenemos que precisamente nacer de nuevo y conocer cuáles son los propósitos que el Señor tiene. Sabemos, hermanos, que los fariseos y los escribas eran lo mejor de lo mejor en aquellos tiempos. Ellos conocían la ley, ellos conocían el Torá, ellos practicaban todo. Pero más sin embargo desechaban la palabra del Señor, creían que ellos ya no estaban sedientos, que ellos ya estaban completos, que ellos ya estaban satisfechos con lo que ellos tenían. Pero ¿qué fue lo que pasó al final de cuentas, amados hermanos? ¿Verdad? Dicen que todos ellos fueron los que mataron al Señor. Todos ellos. Entonces, ¿de qué manera ellos manifestaban no tener sed? Y eso mismo, en nuestro caso, podemos pensar, si estamos en esa misma posición y si creemos saber todo, sabemos conocer todo, pero quizá estamos, ¿verdad?, alternando o estamos contrarios a la voluntad del Señor. Así de que, amados, sin embargo, todo parece bueno ahorita, o parecía bueno hacía algunos meses, y todos hace quizá 4 meses habíamos dado la bienvenida al año, habíamos hecho promesas y habíamos hecho muchos proyectos para este año, ¿verdad? Pero sabemos que los pensamientos de nuestros no son los del Señor, ¿verdad? Y que ahora que ha pasado esto de un día para otro, ha habido un caos, ha habido confusión, ha habido miedo, ha habido temor, ha habido pánico, y tenemos ahorita todo lo que está pasando en este mundo, amados hermanos, y todo parecía bueno, y nos hemos quedado sin trabajo, estamos aterrados por las condiciones en las cuales estamos viviendo, pero hemos olvidado una cosa, amados hermanos, la promesa que yo al principio decía, que el Señor, así como estuvo con Josué, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con los discípulos, y hasta la fecha Él seguirá estando con nosotros, pero se nos olvida esa promesa. Entonces debemos nuevamente de acercarnos al Señor, a esas aguas, ¿verdad? Para que nuevamente nos refresquen y nos vuelvan a traer refrigerio a nuestras vidas. Los noticieros no nos dan buenas esperanzas en cuanto a esta pandemia, malas noticias y malas noticias. Usted puede pasar todo el día sentado, amado hermano, y no le van a dar una solución. La solución la tiene Cristo Jesús. La solución es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando usted se acerca al Señor, dice que con su dinero, amado, aunque no tenga su dinero, usted va a comprar la paz, usted va a comprar la confianza, usted va a comprar, amado hermano, lo que usted tanto ha buscado y que no lo ha encontrado, y sin costo alguno. Entonces, pero el Señor Jesús te dice, tú eres esa persona que estoy buscando. Tú que estás sediento y no tienes dinero, ni reservas, ni nada, ni eres nadie, ni eres un funcionario, ni eres nadie importante en este mundo. No importa, Él no está buscando a esas personas, también las busca, pero debemos de ser humildes y escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Entonces Dios te está invitando, pero estas palabras desde un punto natural pueden ser absurdas o contradictorias. ¿De qué manera Él me invita y me dice que yo estoy sediento? ¿Cómo sabe Él que estoy sediento? ¿Cómo sabe Él que no tengo dinero? Entonces, ¿cómo puede una persona comprar sin dinero? Amado hermano, si usted le están ofreciendo un teléfono celular y usted dice el teléfono celular es gratis, y sí lo recibe, pero aparte de eso hay un costo. ¿Por qué? Por la activación. Hay un costo todavía por tax que usted tiene que pagar y otros cargos más. Pero cuando usted viene al Señor sin dinero, el Señor no le está pidiendo nada. Y dése cuenta, amado hermano, ¿cómo puede comprar? O sea, que lo que Dios le está ofreciendo en esta noche no tiene precio. De que venga sin dinero, si está sediento, y que compre, ¿verdad? Y coma del bien. Y cómo podemos darnos cuenta de eso. Dice, Dios ofrece algo valioso y precioso para ponerle precio. ¿Y por qué decimos cuando Dios pone algo valioso y precioso para no ponerle precio? Podemos pensar, usted y yo, amados hermanos, usted póngase a pensar, si alguien quisiera comprarle a su hijo, ¿usted le pondría precio? Usted dijera, mi hijo vale tanto para que usted se lo lleve. Su hijo no es un esclavo, amado hermano, ni es un servidor público para alguien más. Creo que no tendría precio, ni aún puedo pensar que no se animaría a hacerlo. Mas sin embargo, Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito,
para que muriera Él en la cruz del Calvario, para que nos diera salvación, para que perdonara nuestros pecados. Y en esta noche, amados hermanos, eso es de lo que el Señor está hablando. Usted no puede poner, o sea, usted no necesita dinero, amado hermano, para venir al Señor, ni para tomar el camino hacia la vida eterna. Y permítame decirle, usted dirá, ¿cuáles cosas pudiera yo hacer? ¿Verdad? Y pregunto nuevamente, ¿acaso usted podría comprar ese valioso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Acaso Dios ha puesto un precio al entregar la vida de su unigénito? Si usted pregunta, ¿ha cobrado acaso Dios por su libertad? ¿Cuánto ha cobrado Dios por su libertad? ¿Cuánto Dios ha cobrado por su justificación, amado hermano, amada hermana? ¿Con cuánto dinero, amado hermano, nosotros podríamos comprar la salvación? ¿Acaso la salvación tiene un precio para usted? Que aún no se ha animado de recibir al Señor, que aún no se ha animado a seguir al Señor, que aún no se ha decidido en su humildad quebrantar su corazón y decir lo que el Señor me está ofreciendo. No tiene precio, no tiene valor, es una oferta invaluable. Es algo que solamente vamos a recibir por gracia, y eso fue a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el perdón de pecados, amados, no se compra con dinero. Se pagó con sangre, una sangre valiosa, con el Cordero, ¿verdad? Que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Con eso fue con lo que se pagó. Pero existe, ¿verdad? Hablábamos en tocante a esto, pasando al segundo punto, quizá. Existe una segunda clase, amados hermanos, a las que también vamos a hablar, que es en el versículo 2 de 55, Isaías 55:2, donde también el Señor hace una invitación. Primero hizo la invitación, ¿verdad? Estábamos mencionando a los sedientos y a los que no tenían dinero, pero ahora esta invitación es para los autosuficientes. Y vamos a leer un poquito de la palabra, ¿verdad? Para saber, ¿verdad?, de qué estamos hablando. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En el versículo 1 ya decíamos, la primera clase de personas está moralmente sin dinero y está sedienta. Pero en este versículo habla alguien que sí tiene dinero y fortaleza para trabajar. Y esos, los autosuficientes, todavía podemos saber algunos que nosotros estamos en nuestra autosuficiencia, en que creemos que no necesitamos al Señor, en que todavía seguimos gastando el dinero en lo que no es pan. Y podemos decir, ¿cuál es el pan? El pan es la palabra del Señor. Y muchas veces quizá en nuestras iglesias, amados hermanos, una exhortación en el amor de Cristo, vienen ciertos predicadores, algo rápido, ¿verdad? Y ellos sabemos que el obrero dice que de su trabajo, del mismo trabajo, come, y traen libros, y traen videos, y traen alabanzas, y muchas veces ponemos nuestra mirada como que no vemos, como que no alcanzamos a ver al que nos dio una palabra, al que nos dio un aliento, al que testificó del Señor, y no queremos ser partícipes también de la bendición. Y eso es parte de lo que el Señor, yo así lo parafraseo, de que gastamos el dinero en lo que no es pan. No somos selectivos para gastar en lo que nos va a beneficiar, en lo que nos va a traer salud espiritual, ¿verdad? Y trabajar en lo que nos sacia, porque por mucho que nos afanemos, amados hermanos, en estar trabajando, y sí que es lo que obtenemos de todo eso. Sí tenemos un carro lujoso, tenemos una casa quizá bonita, tenemos prioridades, tenemos boletos para viajar a nuestros países, tenemos boletos para ver a nuestro equipo preferido, y siempre ponemos nuestras miradas en muchas prioridades y nos olvidamos del Señor. No queremos comer del bien. Pero cuando comemos del bien, dice que nuestra alma se deleitará con grosura, y eso es abundantemente lo que el Señor quiere. Entonces, amados hermanos, esos son los autosuficientes, ¿verdad? Pero cada uno de todos estos triunfos, amados hermanos, para los autosuficientes, se detienen cuando los aplausos se detienen,
cuando ya no hay aplausos, cuando ya no hay nadie en quien los halague, cuando ya el carro ya pasó de moda, cuando usted ya también lo que usted traía en ese momento aparentemente para competir ya también ya no están en la moda, porque ya pasaron años y ahí todo termina, la moda pasa, todo después se vuelve una rutina. Pero lo que no se vuelve rutina y lo que no pasa es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos va a confortar. Y en estos tiempos difíciles, usted ahí en su casa quizás está asustado, está angustiado, amado hermano. Pero mientras usted se siga alimentando de esa palabra, el Señor va a proveer de una manera sobrenatural. Y cuando usted vea la provisión del Señor, es en donde usted se va a dar cuenta que el Señor nunca le mintió. Así que gloria al Señor, ¿verdad? En esta noche, amados hermanos, pero cuando somos honestos, sabemos que todo esto es vanidad y gastamos mal, amados hermanos, y no invertimos en donde debemos de invertir, ¿verdad? Por eso el temor del que hablaba el Señor, dice que decía el Señor que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él venció al mundo, ¿verdad? Pero cuando tenemos el temor, ¿cómo vamos a poder vencer si el temor, el mismo pánico nos está matando? Porque no hemos confiado en el Señor. Porque Dios sabe aún lo mejor que nosotros. Dios sabe lo mejor que necesitamos. Y cuando gastamos dinero en lo que no es pan, por eso el Señor nuevamente nos afirma en Juan 6:35, una palabra hermosa en donde la vamos a compartir en esta noche, amados hermanos. Y el Señor les dice nuevamente y nos dice a nosotros que estamos leyendo de su palabra, compartiendo. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo. Creo que esa no es, hermano, creo que es Juan 6:35, hermano. Gloria sea al Señor. Y es una palabra maravillosa que a mí me llenaba, ¿verdad? Y que venía conforme a lo que hemos estado hablando. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, dice que no tendrá sed jamás. Entonces, amados hermanos, cuando ustedes se acercan al Señor y come de ese pan y no gasta su dinero en cosas que no lo van a nutrir, en cosas que no lo van a fortalecer, en cosas pasajeras, amado hermano, cuando usted viene y come de ese pan que es la palabra del Señor, y que usted viene y se acerca, dice que usted se sacia. Y es lo que yo estoy haciendo, saciándome ahorita del pan divino, de lo que estoy leyendo, de lo que estoy compartiendo del Señor, ¿verdad? Y dice que el que cree en Él, cuando usted cree, usted ya no va a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque Él va a mitigar la sed y usted va a ser justificado, hermano. Todo lo que usted en este momento esté pasando, amado hermano, cuando usted viene y come de ese pan y toma de esa fuente, ¿verdad? Dice que ríos de agua viva correrán por todo su cuerpo. Gloria sea al Señor. Así que hermosa palabra, damos gracias al Señor, ¿verdad? Isaías 55:1-3, ¿verdad? Hago una pauta primero y regreso a los primeros versos, solamente nomás para nuevamente hablar un poco de lo que estábamos hablando, si en algún momento me perdí, pero dice Isaías 55:1, y en el versículo 2 de Isaías hay dos clases, decíamos, de personas. Los últimos que acabamos de hablar eran los autosuficientes, y los primeros eran los que tenían necesidad y los que no tenían dinero. Pero también hay otros que creen no tener sed, que son autosuficientes, y esos son los que hablamos, que se sienten satisfechos con sus logros. Creo yo que todos los que estamos aquí escuchando, si somos honestos con nosotros mismos, tendríamos que escoger algún grupo, el grupo 1, el versículo 1 o el versículo 2, si somos honestos. Y si no pertenecemos al grupo 2, quizá tenemos todavía algo que tenemos que despojarnos, tenemos algo que dejar, ¿verdad? Para poder quizá pertenecer en todo, con certeza al grupo 1, que es donde el Señor quiere que estemos, donde el Señor hace el primer llamamiento. Entonces, el pueblo de Dios dice que había rechazado el ofrecimiento de salvación gratuita, que representa esa agua que sacia su sed. Y hoy ya vemos algunos que todavía seguimos rechazando esa invitación. Y el Señor te hace una invitación hoy para que te acerques, para que vengas a Él. El Salmo 16:2, amados hermanos:
hoy podemos reconocer lo que el salmista decía. Mire qué hermosa palabra, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay nada para mí, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué bien podemos encontrar fuera del Señor? No hay nada que podamos encontrar fuera del Señor, ningún bien podemos encontrar. Todo el bien, todo lo que nosotros hemos hecho hasta este momento, lo hemos hecho porque el Señor nos lo ha enseñado, porque el Señor nos lo ha mostrado, porque el Señor nos ha disciplinado, porque el Señor nos ha corregido, porque el Señor Jesucristo nos ha dado el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces, gloria sea al Señor, ¿verdad? En esta crisis mortal, en esta pandemia traicionera que no sabes cuándo podría tocarte y enfermarte de muerte, en esta crisis donde han puesto su confianza en los gobiernos y no en Dios, estamos esperanzando en una vacuna y no en el Creador del universo. Y eso es lo que debemos nosotros, amados hermanos, de ver, que nuestra confianza esté en el Señor y que no estemos precisamente esperanzados en que esa vacuna va a venir pronto y que va a aparecer y que van a sacar precisamente esa cura y que ya la tienen y que ya después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer, amados hermanos? Usted piense, si usted va a seguir en donde estaba, en el mismo camino pecaminoso, engañando a la mujer, golpeando a los hijos, contendiendo con los compañeros de trabajo, mintiendo, robando, adulterando, amados hermanos. Ahorita los tiempos son difíciles y dicen las estadísticas que la violencia doméstica ha subido, ha aumentado. ¿Y sabe por qué? Porque aquellas personas que andan en pecado, aquellas personas que andan adulterando, aquellas personas que andaban asaltando, que andaban robando, no tienen, ahorita se sienten acorraladas y aún en medio de todo, que estaban haciendo estaban llevando esa vida oscura, ahora que están en sus casas y que no pueden salir, es cuando se ha manifestado o ha salido a la luz todos esos secretitos, amados hermanos, que muchas veces llevábamos o que teníamos. Y por eso es de que ha surgido, se ha multiplicado la violencia doméstica. Pero quiero decirles, amados hermanos, que este es el tiempo no es para mañana. Ese es el tiempo en que usted tiene que reconocer a Cristo. Ese es el tiempo en que usted tiene que reconciliarse con el Señor. Es el tiempo en que debe de haber un cambio. Usted tiene que ser quebrantado de su corazón. Un nuevo pensamiento tiene que venir usted, un nuevo camino tiene que tomar y dejar todo eso. Si usted muere, amado hermano, si usted es infectado y muere, usted teme más a la pandemia, amado hermano, que temer al que puede condenar su alma, que es Cristo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Señor? Que usted confíe en el Señor, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Entonces, ¿podemos encontrar bien fuera de las manos de Dios? ¿Podemos encontrar consuelo apartados de Dios? Yo no, amado hermano. Yo lo experimenté por muchos años. Y cuando yo hago recuento y me doy cuenta de dónde vine, de dónde el Señor me trajo y hasta dónde me lleva, doy gloria al Señor, porque todo fue posible con el Señor, porque nada bueno tenía yo que mostrar. Y por medio del Señor, por medio de la luz del Espíritu Santo en mí, es como yo he podido vencer muchos obstáculos y ver a la gente como el Señor nos mira a nosotros. El llamado de Dios, amados hermanos, ya vamos a acabar, tiene un tono de misericordia gratuita para todos. Y la conclusión y la respuesta está en la revelación de Dios que conduce al destino eterno. Y esta la encontramos en el versículo 3, amados hermanos, que ahí es donde está una consolación. Hay una promesa grande para todos nosotros que estamos escuchando en esta noche esta palabra. Cada invitación de Dios primeramente dice que tiene que ser oída. Isaías 55:3 dice así: inclinar vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces, amados hermanos, dice que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y Dios dice, inclina tu oído. Romanos 10:17, así es de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que inclines tu oído, y cuando tú lo inclinas, lo vas a hacer por fe. Dice que la fe viene por el oír. Cuando usted escucha la invitación del Señor y se acerca a Él, dice que ya después Él le va a introducir su palabra
para que pueda caminar en rectitud, ¿verdad? Y esa es y sabemos, amados hermanos, que eso es una realidad, y que por fe hoy lo declaramos, que todo lo que ha venido a nuestros oídos y todo lo que nosotros hemos aprendido del Señor, primero lo aprendimos por fe, y después nos dimos cuenta que era una realidad, y que su palabra es letal, su palabra no cambia, su palabra es recta, su palabra no varía, su palabra no cambia, su palabra no se negocia, su palabra es inquebrantable, su palabra es digna de alabarla, ¿verdad? Gloria sea al Señor, amados hermanos. Entonces, la Biblia dice, una de las grandes quejas del pueblo de Dios era que no les escuchaban, y esa fue la causa de haber sido cautivados en Babilonia. Y eso es donde comenzamos este versículo de Isaías 55, que ellos venían de ese cautiverio, ellos venían de haber sido liberados, pero que es donde el Señor les había hecho un llamado, pero por causa de esa desobediencia ellos habían sido, ¿verdad? Habían sido cautivados por manos del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Pero después de haber sido ellos liberados, el Señor los llama nuevamente, porque el Señor nos ama con amor eterno, y eso mismo está haciendo esta noche. Entonces, amados hermanos, el hombre por naturaleza descarriada inclina sus oídos a otras voces. Y cuánto no estamos en esa posición, cuánto nos hemos descarriado, cuánto hemos escuchado voces ajenas, cuánto hemos escuchado el consejo que dio quizá que líder de algún relacionado con alguna secta, o quizá aquel ídolo, un cantante, o hasta un escritor, amados hermanos, y le ponemos atención, y quizá le aplaudimos, y adoptamos esa idea y todo, y ponemos oídos sordos a la voz del Señor. Pero debemos de tener fe y de escuchar atentamente lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Y esa la perdición, amados hermanos, en la que muchas personas se encuentran hoy, es en la voz a la fama, en la voz de los que son autosuficientes, de los que ellos quieren hacer todo con sus fuerzas. Y sí se puede, amados hermanos, y quizá muchos lo logramos, pero sabemos que cuando venimos al Señor, de lo que hablábamos, ¿qué podemos comprar con el Señor? No podemos comprar nada. Sin dinero, el Señor no nos está pidiendo. Y si queremos comprar esa paz, el Señor no nos la vende, el Señor nos la da, pero debemos de escuchar al Señor, o poner nuestro oído atento a lo que Él quiere, que nosotros hagamos. Entonces, la voz a la fortuna, la voz a la avaricia, la voz al príncipe de las tinieblas es la que muchas veces oímos y desertamos y negamos escuchar la voz del Señor. Pero cuando el hombre inclina su oído a la voz de Dios, si lo hace por fe, el resultado será, amados hermanos, que su alma vivirá para siempre, amados hermanos. Esa es la promesa de que cuando usted inclina su oído al Señor, ¿verdad? De que cuando usted lo oye atentamente, dice que si alguno escuchara su voz, ¿verdad? Del Señor, dice, si alguno escuchara estas palabras, dice, lo haré, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó, ¿verdad? Sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y de esa manera el Señor quiere que inclinemos hoy en la noche. Pero debe de oír atentamente y comer del bien, para que su alma se deleite con grosura, amado hermano. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Volviendo al verso de Isaías 53:3, amados hermanos, ya terminamos. El llamamiento de Dios tiene un tono misericordioso, un llamado invaluable, que ese era el tema, un llamado que no tiene precio, nadie podrá pagarlo, porque Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario, y Él murió por nosotros, Él dio su vida, y Él pagó cada gota de sangre, amado hermano, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Incline su oído, amado hermano. Dice que debe de inclinar su oído, oír con atención, con razonamiento, la declaración para que la declaración entre en vuestros oídos. Repito una vez más, oíd con atención mi razonamiento, dice el Señor, y mi declaración entre en vuestros oídos. Esto está en Job 13:17, amados hermanos. Y Job, a través de la palabra del Señor, el Señor le hablaba y le decía que oyera con atención ese razonamiento, y que esa declaración entre en vuestros oídos. ¿Cuál declaración? De que se incline a Él, de que venga a Él, de que se acerque a Él, de que se rinda a Él, de que ya no hay tiempo, amado hermano, de que el tiempo es ahora,
de que los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, y que el Señor lo que quiere es de que usted se reconcilie. Si usted anda mal, si usted ya se apartó, si usted ya se enfrió, si usted ya no quiere nada con el Señor, si usted ya puso otra vez la mirada en el mundo, o ya se le olvidó todo lo que ha aprendido y quiere soltar el arado y ya volteó para atrás y no para enfrente, y ya se olvidó de las promesas del Señor. El Señor dice: oír con atención mi razonamiento y mi declaración en vuestros oídos. Esa declaración que quede impactada, que quede en sus oídos, y que usted siempre tenga que meditar en la ley del Señor. Debemos de meditar en ella, debemos de deleitarnos para que el Señor, ¿verdad?, pueda darnos lo que muchas veces no encontramos en el mundo. Gloria sea al Señor. Así de que, amados hermanos, dice el versículo, ¿verdad?, que de qué manera vivirá nuestra alma. ¿De qué manera? ¿Por qué teme, amado hermano? ¿Por qué tiene miedo? Yo pensaba y yo escuchaba y sigo escuchando, ¿verdad? Y hay una declaración y muchas promesas y muchas declaraciones de la palabra, y una de ellas está en Romanos 8:1, y todos la conocemos, pero parece que se nos olvida las promesas, las palabras del Señor, lo que el Señor tiene para justificarnos, para podernos darlo aliento de vida, para poder seguir. Entonces dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué usted teme? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué retrocede? Si usted está en Cristo Jesús y usted anda conforme al Espíritu, hermano, y no conforme a la carne, y su manera de vivir ya cambió, entonces ¿por qué no ha puesto la confianza en el Señor y ha retrocedido y está todo asustado, está todo peniqueado, dice uno en veces, en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué, amado hermano? Si ya se olvidó usted de lo que el apóstol Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, nos hablaba y nos dice que ninguna condenación, porque ya sea que moramos para Cristo, morimos, y ya sea que vivimos para Cristo, vivimos. Entonces, ¿cuál es el temor que tiene en esta trayectoria, en estos días pasados y en lo que viene por delante? Si usted no pone su confianza y si usted no hace revelación de la palabra del Señor a su mente, ¿verdad?, entonces usted va a vivir en agonía, usted va a vivir en incertidumbre, usted va a vivir en inseguridad, amado hermano. Entonces el Señor hace ese llamado al arrepentimiento en esta noche, un llamado a la reconciliación, para que usted se reconcilie con el Señor nuevamente y vuelva al camino, vuelva a ese camino, vuelva a tomar el arado y vuelva hacia el frente y no voltee para atrás. Solamente tiene que inclinar su oído, venir a Él. El Señor ha sido paciente. El Señor hoy es el día del Señor, amado hermano. ¿Por qué te atemorizas? ¿Por qué estás viviendo en pánico con ese coronavirus, con ese virus, amado hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has olvidado del Señor? ¿Te has olvidado de las promesas? ¿Te has olvidado que aquí en la iglesia levantaste tus manos, alzaste tus manos, glorificaste al Señor? ¿Te has olvidado que el Señor hasta este momento te dio la promesa que Él iba a estar contigo hasta el fin del mundo? ¿Te has olvidado que el Señor estuvo con Moisés 40 años en el desierto? ¿Te has olvidado, amado hermano, que el pueblo de Israel cuando salió llevaba oro, llevaba mucho botín, llevaba muchas cosas de valor, pero que todo eso que llevó el pueblo no le sirvió de nada, porque el Señor fue el que los confortó, el Señor fue el que les dio maná, el Señor fue el que hizo brotar el agua de la roca, el Señor fue el que hizo todo, el Señor fue el que alumbró en la noche, el Señor fue el que los guió de día. ¿Por qué temes? ¿Acaso ellos llevaban riquezas, amados hermanos, pero de nada sirvió? Porque sin la presencia del Señor así estamos nosotros. Por eso Él dice: ven tú que no tienes dinero, ven tú que estás sediento y regresa al camino. El Señor quiere que te reconcilies. El Señor, tú, amado hermano, que no conoces al Señor y hoy te quieres reconciliar con el Señor, ven, busca de su palabra, arrepiéntete de tus pecados. Si estás haciendo adulterio, amado hermano, si estás robando, si estás haciendo estás contendiendo con tu prójimo, estás deseando la mujer de tu prójimo, de igual manera el Señor hoy está haciendo un llamado para que tu mente sea renovada en el poder del Espíritu Santo. Gloria sea a Dios el Señor. ¿Por qué entonces tienes temor morir si eres infectado? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es
conforme a los que andan en el espíritu, no en la carne. Entonces no temas, amado hermano, no temas y agárrate de esa promesa, que hay muchísimas promesas, pero hoy esa es la que el Señor me dio y es la que me ha confortado, aparte que yo he buscado, ¿verdad? Pero tú que escuchas, inclina tu oído. Si estás en Cristo, no temas. Es una promesa que el Señor hace para tu vida. Y damos gracias porque nuevamente testificamos de esa palabra. Damos gracias porque el Señor no nos ha abandonado y es nuestro amigo fiel. Y no lo decimos nada más de labios, sino desde nuestro vientre, desde nuestro corazón. Así es que, amado hermano, los saludamos en esta noche de esta iglesia, ¿verdad? Centro Cristiano Ágape, de la ciudad de Montclair, en el estado del sur de California. A todos los que esta noche tuvieron, ¿verdad?, esa bendición de poder escucharnos, los saludamos, bendecimos sus vidas, sus familias, y los instamos, amados hermanos, para que vengan y prueben y conozcan al Señor, y que de las aguas de las cuales hablábamos es cuando uno se acerca, es el nuevo renacer, es tener una nueva relación con el Señor, es nacer de nuevo para poder ver cuáles son los propósitos que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y damos por terminado este servicio y vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por aquellos siervos y siervas, Señor, que inclinaron su oído, que lo hicieron por fe, Señor. Aquellos, Señor, que creyeron no estar sedientos, que creyeron, Señor, tener todo. Así como esos fariseos que conocían todo, la ley, y conocían todo, bendito Dios, y practicaban. Pero que también en alguna ocasión y muchas más desecharon la roca. Esa roca firme, esa agua, esa fuente de vida que es Cristo Jesús. Y que creemos algunas veces que somos autosuficientes, pero aún con todo y eso, el Señor te dice hoy que inclines tu oído, que vengas a Él, para que tu alma descanse y viva eternamente. Así es que, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por esta palabra y bendecimos el nombre del Señor, glorificamos el nombre del Señor y damos gracias, Cristo Jesús, Cristo de la gloria, porque hasta este día, Señor, hemos mirado tu grandeza. Hasta este día hemos mirado, Señor Padre, que no hemos sido contagiados ni hemos sido contaminados, porque tu promesa es firme, Señor, porque no nos has dejado. Perdónanos, Señor Padre, si en algún momento dudamos de tu grandeza, de tu proeza. Perdóname, Padre mío, por si he puesto la mirada en algo que no te agrada. Y, Señor, ayúdame a seguir el camino, Señor, del cual tú, Señor, me trajiste, para testificar, Señor, para hacer luz en mi hogar, para hacer luz en mi trabajo, para hacer luz a donde sea que vaya. Para que así, Señor Padre, alumbre esa luz, el poder de tu Espíritu Santo, y glorifique tu nombre, Señor, que está en los cielos. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria sea para ti por siempre, bendito Dios. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Amén.